Hola y bienvenidos, mi nombre es Bayro Mejía, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. El día de hoy vamos a aprender algo más sobre microeconomía, especialmente vamos a tratar el tema de los ciclos económicos. Se conoce como ciclo económico o ciclo comercial a las variaciones o fluctuaciones que se dan en la economía de un país, especialmente en sus aspectos de producción, de empleo, ingresos e inversión, y que en buena medida determina la abundancia o la escasez de recursos que vive la población en un momento histórico determinado. La economía es cíclica. Esto quiere decir que no siempre se comporta de la misma manera, sino que obedece a un circuito complejo de expansión o contracción en la disponibilidad de los recursos. Así surgen momentos de abundancia, momentos de escasez, que son comprendidos como fases, o sea, como estadios momentáneos, cuya duración depende de numerosos factores extraeconómicos, la política, el clima y las relaciones internacionales. En fin, por lo que también resulta básicamente indeterminables. Ello no impide a los factores económicos tratar de amortiguar la caída y aprovechar el ascenso para intentar que las oscilaciones entre auge y pérdida sean menos pronunciadas y permitan al circuito económico perpetuarse en el tiempo. El problema está en la naturaleza de estos ciclos, así como las medidas necesarias para administrar. Ahora vamos a adentrarnos a una definición un poco más teórica. La Escuela Austríaca de Economía, llamada Escuela de Viena, comprende a los ciclos económicos como un fenómeno artificial, producto de la expansión económica, no respaldada en un ahorro verdadero, es decir, inducida mediante el manejo de las tasas de interés, distorsionando el funcionamiento económico. Según esta visión, los ciclos son el producto de burbujas económicas que inevitablemente acaban estallando. En cambio, la doctrina del keynesianismo, propuesta por John Maynard Keynes en 1936, comprende los ciclos económicos como algo inherente al capitalismo y del todo inevitable, pero atajable y manejable mediante la toma de medidas estatales como el incremento del gasto público, por ejemplo. Por su parte, el primero en describir el desarrollo cíclico de la economía fue el estadounidense Walter Mitchell, para quien se trata de un fenómeno propio de las economías basadas en el dinero y la actividad comercial, y del continuo intento de las empresas por maximizar sus beneficios. Ok, ahora vamos a empezar dando unas pequeñas definiciones acerca de los stages de este ciclo económico. Vamos a empezar por la etapa de recuperación económica. Es la fase del ciclo económico en la cual la actividad económica se va recuperando de forma paulatina, es decir, la curva empieza a ascender. Existe una mejora en el aumento de producción de bienes y servicios. Si hay un aumento en este aspecto, también vamos a tener un aumento en el empleo. Si hay empleo, vamos a tener un leve aumento en el consumismo y por último vamos a tener un aumento en la inversión. El segundo escenario de este ciclo económico es la expansión económica. En la fase de esta actividad económica mejora, al pasar claramente de una depresión a un pico del auge. Existe un aumento significativo igualmente de producción de bienes y servicios. Vamos a hablar ahora acerca del segundo escenario del ciclo económico, que es la expansión económica. En la fase en la que la actividad económica mejora, al pasar claramente de una depresión a un ciclo o pico de auge. Existe un aumento significativo de la producción de bienes y servicios, un aumento igualmente de empleo, un aumento del consumo y un aumento de la inversión. Lo conocemos popularmente como el periodo de las vacas gordas. El siguiente stage es el auge económico. En esta fase, la actividad económica llega a sus máximos niveles de prosperidad y apogeo en la cima de la gráfica. En los niveles más altos de producción y bienes y servicios, también tenemos un máximo aumento en el empleo, un máximo aumento en el consumo y un máximo aumento en la inversión. Pasando ya los stages positivos del ciclo económico, llegamos a la etapa de recesión económica. En la recesión económica se produce la disminución o pérdida de la actividad económica, llegando a un descenso en la producción de bienes y servicios, caída en el desempleo, caída en el consumo y caída en la inversión. Oficialmente se considera que existe recesión
cuando las tasas de variación anual del PIB, que es el Producto Interno Bruto, es negativa durante 2 trimestres consecutivos. En la calle se conoce como un periodo de vacas flacas. La principal causa de la recesión es el exceso de producción, que se realiza durante la fase de crecimiento económico, con el afán de producir para más vender. Este exceso de producción nos conduce a un aumento en los precios de las materias primas, los índices bursátiles, el precio de los inmuebles, principalmente viviendas, el endeudamiento de los consumidores y empresas arrastrados por la bonanza económica, reduciendo la capacidad de reacción en momentos de crisis. La recesión económica se produce cuando las familias y empresas pierden la confianza en el mercado y dejan de invertir y de consumir, prefieren esperar y ahorrar. Cuando desconfiamos del mercado, dejamos de invertir y de consumir. Si en el mercado se reduce el consumo y la inversión, esto se traduce en caída en ventas, acumulación de productos en el almacén, despido de empleados, incremento de los impagos, limitación de los créditos bancarios y quiebra de empresas. Los principales síntomas de una recesión económica son disminución del consumo. Varios motivos debido a esto. Puede ser el incremento de precios, como la inflación, crecimiento del desempleo, existen menos personas que puedan comprar, el tipo de intereses bancarios es más alto, por tanto es más caro hacerlo, más caro adquirir productos. Otro síntoma es la disminución del PIB, que ya hemos visto anteriormente, es el Producto Interno Bruto. La caída del consumo conlleva a la reducción en la producción de bienes y de servicios por reajuste del mercado. Esto se debe en sí a la demanda y a la oferta de los productos de varias empresas. Además, el aumento de inventarios. Ese síntoma conlleva la acumulación de las existencias de la materia prima y de los productos terminados en los almacenes. Esto se da principalmente en las industrias de manufactura. Otro síntoma es el exceso de infraestructura empresarial. La caída del consumo provoca la reducción de la producción, dejando instalaciones improductivas, las cuales antes ocupaban empleados que ya han sido despedidos. La reducción del empleo también es otro síntoma. Esto conlleva a un aumento del desempleo. No existe crecimiento económico, la empresa no crece, por lo tanto no genera nuevos empleos. Al reducirse el consumo, se reducen las ventas y siguen aumentando los despidos. El aumento de la morosidad también es una causa sumamente importante. La pérdida de empleo y la subida de tipos de interés provocan la falta de la capacidad de pago, no solo de personas, sino de empresas. Ahora llegamos al último stage de este ciclo económico, que es la depresión. La depresión económica es cuando el ciclo toca fondo. La actividad económica se reduce de forma alarmante como consecuencias económicas y sociales graves en la sociedad. Las consecuencias de esta depresión económica son variadas. Tenemos, por ejemplo, la caída importante del PIB, quiebra de empresas, los bancos son intervenidos, tenemos una tasa de desempleo muy alta, tenemos las congelaciones del crédito, tenemos también hundimientos en las bolsas de valores, pérdidas del valor alarmantes en todo tipo de bienes, pánico entre los inversores y desesperación social. Pero ¿cuándo se da esta depresión económica? La depresión económica se da cuando la caída del PIB supera al 10%, la recesión se prolonga durante más de 3 años. Todo esto conlleva a una crisis económica, que es la parte del ciclo económico en que la producción se reduce en su mayor cantidad. No hay una actividad empresarial y coincide mucho en el área de la definición de la depresión económica. Ahora, ¿cuánto dura un ciclo económico? Desafortunadamente, no hay una duración determinada de un ciclo económico. También afectan las políticas aplicadas para evitar sus efectos negativos, pero extrayendo las estadísticas de ciclos anteriores, se pueden establecer una cierta clasificación en corto, mediano y largo plazo. En corto plazo, o ciclo de Kitchen, se da cuando la duración es media, aproximadamente entre 40 meses, y no se llega a tener una fase de depresión, es decir, no se llega a sufrir una crisis profunda.
En mediano o ciclo jugular, su duración es aproximadamente 8 años. Suele tener auges, depresiones cíclicas. Eso quiere decir que cuando existe una crisis no se soluciona y existen recaídas. El ciclo largo se da cuando hay aproximadamente una temporada o un espacio de tiempo cercano a los 54 años, con fases muy prolongadas. A lo largo de nuestra historia hemos tenido un sinnúmero de crisis económicas. Entre ellas voy a nombrar las más prominentes. Tenemos en el año de 1923 la crisis alemana. El periodo de guerra en el siglo XX fue muy crítico para muchos países, pero pocos vivieron el debacle de su moneda como lo hizo Alemania durante la llamada República de Weimar. Tuvo lugar entre 1921 y 1923 y se manifestó como un tremendo golpe en la hiperinflación y una devaluación sin fin del marco alemán. La moneda de entonces, que condujo al abandono del dinero con una unidad de intercambio. Las causas de ellos estaban fuertemente atadas al Tratado de Versalles, en la que Alemania firmó una rendición. La Gran Depresión, causada en 1929, de más de una década de duración. Esta caída en la actividad económica de buena parte del mundo se originó en los Estados Unidos. Este país que intentó paliar su estancamiento económico con nuevas medidas a lo interior que trajeron consecuencias desastrosas. La crisis pronto se expandió a los países con los que tenía acuerdos comerciales como México o las naciones europeas. Otra gran crisis fue producida en el año de 1973, conocida también como la crisis petrolera, producto entre las guerras árabe-israelí. Las tensiones entre los países del Medio Oriente exportadores de petróleo y los aliados occidentales de Israel alcanzaron su cumbre, y los primeros decidieron detener sus exportaciones de crudo como represalia. Esto trajo consigo una de las grandes crisis energéticas de la historia, y disparó los precios del crudo y empobreció significativamente el comercio internacional en todos los frentes. Ahora, ¿cuál es la perspectiva mundial? Según el Banco Mundial tendremos un decrecimiento de 1.7% en el 2023, el tercer ritmo más débil en casi 3 décadas, solo opacado por las recesiones mundiales del 2009 y el 2020. Esta desaceleración se debe en parte a las aplicaciones de políticas restrictivas destinadas a frenar la alta inflación. Choques negativos con una mayor inflación, políticas más restrictivas o tensión financiera podrían empujar a la economía mundial a una recesión. Se necesitan pues medidas inmediatas para mitigar los riesgos de recesión mundial y sobreendeudamiento. También es esencial que los responsables de la formulación de políticas se aseguren que el apoyo se focalice en los grupos vulnerables. Las expectativas inflacionarias se mantengan bien ancladas y los sistemas financieros sigan siendo resilientes. Con respecto a las proyecciones regionales, igual, según el Banco Mundial, los mercados emergentes y las economías en desarrollo enfrentarán diversos factores adversos, en medio de una alta inflación generalizada y una rápida desaceleración del crecimiento mundial. Las previsiones de crecimiento para los próximos 2 años se han deteriorado en todas las regiones, desde junio del 2022. Las políticas monetarias y las condiciones financieras restrictivas están afectando el crecimiento, especialmente aquí en América Latina y en el Caribe, Asia Meridional y África subsahariana. Se proyecta que la desaceleración de las economías avanzadas afectará particularmente a Asia Oriental y el Pacífico y a Europa, Asia Central y a través de los efectos secundarios del comercio. Los precios de la energía persistirán elevados, mermarán las perspectivas de los importadores de energía en todo el mundo. Los riesgos están tan sesgados a la baja en todas las regiones, y entre ellos se encuentran las posibles turbulencias financieras, las nuevas crisis de los productos básicos, el empeoramiento de los conflictos y los desastres naturales. Ahora, ¿cómo identificar las fases del ciclo económico? Si bien podemos distinguir las diferentes fases del ciclo económico,
Aún es complejo determinar su duración y establecer predicciones certeras, pero se puede identificar algunas señales que permitan reconocer la fase de la economía en la que nos encontramos para entender mejor su dinámica y así poder tomar decisiones eficientes para un negocio o para nuestra salud financiera propia. El indicador más importante es el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Y este valor aumenta, la economía se encuentra en la fase de expansión. Si la cifra disminuye, nos encontramos en una fase de recesión. Otro factor, y muy importante, es el nivel de empleo. En momentos de expansión económica, en el cual abundan los recursos, existirá un bajo índice de desempleo, mientras que durante la recesión, este porcentaje aumentará, puesto que habrá menos recursos para pagar a los empleados. A pesar de estos indicadores, existen casos en los cuales los hábitos o tendencias de consumo, las políticas de un país e incluso los fenómenos naturales juegan un papel decisivo y difícil de predecir. Es por eso que siempre hay que tener atención al contexto económico y todos sus actores para definir una estrategia adecuada a seguir en cada fase. En conclusión, podemos darnos cuenta que el ciclo económico es muy importante. Este a la vez cuenta con diferentes stages: la recuperación, la expansión, el auge, la recesión, la depresión y la crisis. Los factores que indican en qué estado de la economía nos encontramos son el empleo, el desempleo, la inversión social, el PIB y otros más. Debemos ser muy conscientes que estos ciclos económicos son inevitables debido al capitalismo y a la forma en que nos gobiernan nuestros mandantes. Pero si estamos muy bien informados, si tomamos las decisiones correctas en cada uno de estos stages, los vamos a poder mitigar de la mejor manera. Haciendo un recuento, aquí en Ecuador, lamentablemente hace más de 2 décadas tuvimos una de las peores crisis económicas. Fue en el año de 1999 al 2000, en la cual nos vimos obligados a perder nuestra moneda nacional. Varias personas migraron al exterior en busca de un mejor futuro. Lamentablemente hubo personas que perdieron su vida a causa de los ahorros, pues las entidades financieras congelaron sus depósitos. Me estoy refiriendo al feriado bancario, y es nuestro deber como ciudadanos, como ecuatorianos responsables, educarnos de la mejor manera, evitar que estas cosas vuelvan a suceder, no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial. Debemos de ser un ejemplo para el resto de las economías, para que no permitamos que eso suceda, que no se juegue con los derechos de las personas y de los ciudadanos, y así poder conllevar y tener una sociedad en la cual se respete a todas las clases sociales. Después de haber compartido con ustedes toda esta información acerca de los ciclos económicos, me despido eternamente agradeciéndoles su infinita atención. Será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.